el día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales para nuestro trabajo. Libretas de apuntes o tu cuaderno, lápiz de carbón, lápices de colores y una regla. Si ya estás listo, vamos a comenzar. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de conocer los vectores según su tipo, determinar la norma o módulo de un vector y reconocer cuándo un vector es unitario. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando con las magnitudes escalares y vectoriales, con elementos que definen un vector y a identificar estos vectores. Veamos qué tanto recuerdan. ¿Qué son las magnitudes? Es una capacidad de los cuerpos que puede ser medida. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué es un vector? El vector es un segmento de recta que se representa mediante una flecha que posee módulo, dirección y sentido. ¿Cuáles son las partes de un vector? Las partes de un vector son su módulo, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. A partir de este momento continuaremos desarrollando las competencias para poder aplicarlas en la elaboración del reportaje para nuestro proyecto final. Conoceremos sobre los tipos de vectores. Iniciemos con los tipos de vectores. Los vectores pueden ser vectores de posición, vectores libres, vectores fijos, vectores equipolentes, vectores paralelos, vectores deslizantes, vectores unitarios, vector nulo y vectores opuestos. Vamos a definir cada uno de estos vectores. Vectores de posición son aquellos vectores que tienen su punto inicial en el origen de coordenadas. Vectores libres son aquellos vectores que no están referidos a un sistema de coordenadas, o sea, que es aquel que su punto de aplicación es cualquier lugar en el espacio, lo cual nos indica que los vectores libres pueden ser trasladados de cualquier lugar en el espacio, siempre que conserven invariable su tamaño, su dirección y su sentido, o sea, que puede colocarse a cualquier posición paralela a la recta que lo contiene. Vectores fijos. Un ejemplo es cuando pensamos en una lámpara colgante. El peso de la misma puede representarse por un vector que apunte verticalmente hacia abajo. Este vector tiene como punto de aplicación un punto en el techo donde cuelga la lámpara. En este caso, el vector dado se conoce como vector fijo. Es evidente que los vectores fijos no pueden ser trasladados. Vectores equipolentes. Cuando hablamos de equipolencia en los vectores, es lo mismo que hablar de equivalencia, por lo cual dos vectores son equipolentes cuando su módulo, su dirección y su sentido son iguales. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando están en la misma recta o en rectas paralelas, es decir, cuando tienen la misma dirección. En este caso, su sentido puede ser igual o puede ser diferente. Vector deslizante. Imagina un vehículo que se mueve en un tramo de la carretera, completamente horizontal, y que en este tramo se mantiene invariable el tamaño de la velocidad con la que se desplaza. En este caso, el vector que representa la velocidad se va trasladando constantemente sobre una línea de acción. Un vector como este es deslizante y como podemos apreciar, la característica principal de este tipo de vectores es que su punto de aplicación puede ser cualquiera en la recta que lo contiene. Vector nulo es el vector que tiene como punto de referencia al origen de coordenadas y se representa por 0,0. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sus sentidos son opuestos. Vectores unitarios. Un vector unitario es aquel cuya norma es la unidad. Es importante saber que la norma de un vector es la raíz cuadrada positiva de los cuadrados de las coordenadas, que se representa de la siguiente manera. Vamos a la pizarra para ver un ejemplo. En este momento vamos a hallar la norma de un vector.
Recordamos que para hallar la norma de un vector vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden, decimos que la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si tenemos un vector que se llama u y sus componentes son 2,3, veamos cómo podemos hallar su norma. Lo primero que debemos hacer es sustituir los valores de su componente en la fórmula inicial. Entonces decimos que la norma del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Recordemos que el valor de la x representa la primera componente, en este caso el número 2. Entonces decimos 2 al cuadrado. Seguimos sustituyendo la fórmula, más el valor de y al cuadrado. Recuerden que y representa a la segunda componente del par ordenado. Entonces decimos 3 al cuadrado. Luego que tenemos plasmada esta parte, continuamos desarrollando. Decimos, la norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que en este caso sería 4, más 3 al cuadrado, que en este caso sería 9. Por último, podemos concluir o avanzar en este proceso diciendo que la norma del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de sumar 4 más 9, que es igual a 13. Y para finalizar, lo que debemos hacer es sacar la raíz cuadrada de 13, que esto va a ser igual a 3.61. Bien, ya que conocimos la norma de un vector, recordamos que estamos trabajando con los vectores unitarios. Ahora, vamos a determinar un vector unitario con esta misma fórmula. Vamos a imaginarnos que tenemos un vector que se llama v y que sus componentes son iguales a 3 quintos, menos 4 quintos. En este caso, el procedimiento es el mismo. Lo primero que vamos a hacer es sustituir estos valores en la fórmula, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos que el valor de x es representado por la primer componente del vector y el valor de y es representado por la segunda componente del vector. En este caso, procedemos a sustituir x al cuadrado, el valor de x es 3 quintos. Lo colocamos al cuadrado. Bajamos el signo de más y el valor a sustituir de y es menos 4. En este caso, colocamos un paréntesis para separar los signos. Menos 4 quintos al cuadrado. Vamos a recapitular. Recuerda que estamos determinando el valor de un vector unitario o comprobando cuándo un vector es unitario. Hasta aquí tenemos los valores del vector, que son sus componentes representados por un par ordenado. Recuerden que el primer par ordenado representa a x. En este caso, estamos trabajando con fracciones. Tenemos el primer componente que es 3 quintos y el segundo componente que representa a y es menos 4 quintos. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, sustituimos en la fórmula los valores del vector. Vamos a tener que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 quintos, que representa el valor de x, elevado al cuadrado, más menos 4 quintos elevado al cuadrado, que en este caso representa el valor de y. Debemos recordar que cuando tenemos fracciones elevadas a la potencia,
tanto el numerador como el denominador deben ser multiplicados o elevado a la potencia de referencia, que en este caso es 2. Entonces, vamos a proceder a resolver esta operación. Decimos que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, que es el numerador, elevado al cuadrado. Y recuerden que cuando elevamos un número al cuadrado significa que lo multiplicaremos por sí mismo, lo que quiere decir que vamos a multiplicar 3 por 3, que es igual a 9. Luego elevamos el denominador al cuadrado. En este caso, 5 al cuadrado, decimos 5 por 5, 25. Y procedemos a elevar al cuadrado el siguiente componente. En este caso, como el componente es negativo, debo colocar un paréntesis. Pero primero debo elevarlo al cuadrado antes de determinar su signo. Cuando elevamos una cantidad al cuadrado que tiene un signo negativo, esta cantidad no va a dar positivo. Siempre dará positivo, ya que recuerden que estamos multiplicando el número por sí mismo y el número contiene su propio signo. En este caso, hacemos relación de signo, decimos menos por menos me da como resultado un valor positivo y 4 por 4 me da 16. Es por esto que al elevar menos 4 al cuadrado, el resultado es 16. Bien, ahora continuamos con el denominador. El denominador pasa lo mismo, porque este signo corresponde a la fracción completa. Entonces, también afecta el denominador. Decimos menos 5 por menos 5 es igual a menos por menos, me da más, y 5 por 5, 25. Ese es el valor que voy a tener como denominador. Luego de haber elevado mis dos componentes al cuadrado, ahora vamos a proceder a sumar. En este caso, aplicaremos la suma de fracciones, que nos dice que cuando tenemos dos fracciones con el mismo denominador, colocamos su denominador igual. Vamos a verlo. Decimos que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de relacionar los dos denominadores, coloco aquí el 25 porque son iguales, y sus numeradores lo coloco tal cual. Digo 9 más 16. En este caso, continúo desarrollando la operación y digo que la raíz cuadrada de 9 más 16 me da como resultado 25 y el numerador 25. Continúo desarrollando la operación y el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de dividir 25 entre 25, me da 1. Bien, entonces, por último, podemos probar que la raíz de 1 es igual a 1. Por lo tanto, esto representa a un vector unitario. Recapitulamos nuevamente. Tenemos los valores del vector, sus componentes representan a X y a Y. Lo sustituimos en la fórmula, que es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y la operación nos va quedando de la siguiente manera. Decimos raíz cuadrada de 3/5 al cuadrado más, entre paréntesis colocamos menos 4/5 al cuadrado. Recuerden que le colocamos su signo de procedencia. No lo podemos cambiar y este signo de más viene directamente desde la fórmula original. Ahora, desarrollamos esta parte que está acá. Decimos que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de elevar 3 al cuadrado, que es igual a 9, y representa el numerador. Luego elevamos el denominador, que es 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, más elevamos el segundo componente al cuadrado, recordando que tanto el numerador como el denominador debo elevarlo a la potencia indicada. Entonces decimos, menos 4 por menos 4 es igual a 16.
Y en el denominador decimos menos 5 por menos 5 es igual a 25. Continuamos desarrollando la operación y decimos que el vector va a ser igual a la suma de la fracción 9 más 16 entre 25. Ya que recordamos que cuando sumamos fracciones, si éstas poseen un mismo denominador, entonces se coloca igual. Y en la parte del numerador solamente voy a bajar los números como están, o sea, voy a colocar 9 más 16. Luego, entonces, continuamos desarrollando. Digo, 9 más 16 es igual a 25. Y bajo el denominador como está. Luego, vemos y dividimos 25 entre 25, me da como resultado 1 y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, lo que comprueba que este vector es un vector unitario. Muy bien, ya que conocemos los diferentes tipos de vectores, es momento de aprender a determinar su módulo. Recordemos que el módulo de un vector es su medida o el número de unidades que posee y se representa con una letra mayúscula con una flechita encima, como hemos visto anteriormente. Además, debemos recordar que los componentes de un vector se representan por el segmento OP, el cual está constituido por los pares ordenados en el eje X y en el eje Y del plano cartesiano. El valor del módulo siempre es positivo, por eso también llamado valor absoluto. Ese valor se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la coordenada X al cuadrado más la coordenada Y. Entonces, vamos a la pizarra para poder comprender mejor. Como vemos aquí, si tenemos un vector que está representado por la letra A mayúscula y sus componentes son 4,3, utilizando el teorema de Pitágoras, decimos que el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Le parece conocido? Sí, esta es la misma fórmula que utilizamos para hallar su norma. También la podemos utilizar para hallar el vector. Entonces, lo que corresponde hacer ahora es sustituir los valores de las componentes del vector A en la fórmula. Y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que el módulo del vector A va a ser igual a X al cuadrado. Recuerden que X es la primera componente de par ordenado. En este caso, tiene como valor 4. Lo elevamos al cuadrado. Continuamos con la fórmula, colocando el signo de más, y sustituimos el valor de Y, que en este caso representa la segunda componente del par ordenado, y su valor es 3 elevado al cuadrado. Continuamos desarrollando. Decimos que el módulo va a ser igual a elevar a la raíz cuadrada de elevar el 4 a la potencia de 2. Y decimos 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. Sumamos estos valores y nos da 25. Entonces, el módulo de A va a ser igual a la raíz de 25, que es igual a 5. Bien, en este caso vamos a recapitular. Recuerden, tenemos el par ordenado que representa el valor del vector A y este lo vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos que el valor del módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto se representa de la siguiente manera. Decimos que la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y resolvemos esta operación. El módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. El vector A va a ser igual a la raíz de 25
porque sumamos los 16 con 9 es igual a 25. Luego, esto nos da como resultado 5, porque la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Ahora, luego de haber calculado su módulo, vamos a ver cómo se representa en el plano cartesiano. Recuerda que el plano cartesiano se compone de dos ejes. El eje horizontal, que es también llamado el eje de la X o el eje de la abscisa, y el eje vertical, que también es llamado el eje de las ordenadas o el eje de la Y. En este caso, en el eje de la abscisa representamos el primer componente, que también se representa el valor de X. Y en el eje de la Y vamos a representar el segundo componente, que corresponde a el valor de la Y. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el centro de coordenadas, que es 0,0, donde se juntan los dos ejes. Aquí su valor es 0. Quiere decir que Y vale 0 y que X vale 0, si me posiciono aquí. Lo primero que voy a hacer es ubicar el valor de la X. Y como es un 4, voy a comenzar desde el origen de coordenada contando hacia la derecha, o sea, hacia el eje de la X positivo. Voy a decir 1, 2, 3 y 4. Aquí es que se encuentra la primera componente. Luego ubico la segunda componente, que es el valor de 3. Recuerden que se ubica en el eje Y. Voy a contar, como el 3 es positivo, voy a contar 3 unidades en el eje de la Y. Entonces cuento 1, 2 y 3. Aquí se ubica mi segunda componente, pero el módulo del vector va a estar donde se unan esas dos componentes, que sería, podemos trazar una línea imaginaria y donde se una, esa es la representación del vector. Muy bien, recapitulando, vamos a ver nuevamente cómo representamos el módulo del vector. Luego de haber encontrado su valor, vamos a representar las componentes. En este caso, utilizaremos el plano cartesiano. Recuerden que el eje horizontal representa el eje de la X y en este eje posee dos lados. Un lado positivo, que es el lado de la derecha, y un lado negativo que está hacia la izquierda del centro de coordenadas. También tenemos el eje Y, que es el eje vertical o el eje de las ordenadas. En este caso, de la misma forma, contiene dos lados. Un lado que representa la parte negativa, que va hacia abajo desde el centro de coordenadas, y un lado que representa la parte positiva, partiendo del centro de coordenadas. Bien, ahora vamos a representar las componentes. La primera componente representa el número 4 y este valor va graficado en la X, en el eje de la X. Lo que hacemos es que nos colocamos en el origen de coordenada, donde sus valores son 0,0 y desde ahí partimos hacia el lado positivo de la X contando 4 unidades. Cuenta conmigo, decimos 1, 2, 3 y 4. Aquí se ubica la primera componente del vector. Luego vamos a ubicar la segunda. En esta componente lo vamos a ubicar en el eje vertical, que es el eje de la Y. Y de la misma forma vamos a partir del centro de coordenadas, o sea, del 0. Y vamos a contar hacia arriba o en la parte positiva del eje de la Y, 3 unidades. 1, 2 y 3. Aquí se encuentra mi segunda componente del vector. Luego de haber ubicado ambas componentes, lo que procedemos a hacer es a ubicar el punto donde se unen estas dos. Si podemos ver con líneas de trazo, este punto se forma aquí, donde se unen las dos componentes. Y mi vector va a ser representado partiendo desde el origen de coordenadas
hasta el punto donde se unen las componentes y de esta forma queda representado. En el día de hoy trabajamos los tipos de vectores, las componentes de un vector, cómo determinar la norma de un vector, cómo determinar su módulo y cómo representarlo. Espero que puedan poner en práctica lo aprendido en esta semana. Les invito a realizar los ejercicios que se encuentran en la página 58 y 59 de su cuadernillo. Nos vemos en la próxima clase.